Siempre supe que la relación con mi suegra, Teresa, era tensa, pero nada podría haberme preparado para lo que hizo. Después de que Marcos falleció, al principio me ofreció su ayuda. Venía más a menudo, traía comida y de vez en cuando cuidaba de mi hija, Sofía. Pensé que intentaba crear un vínculo con nosotras, sanar juntas a través de nuestro dolor compartido. Estaba equivocada. Las primeras semanas después del funeral fueron una nebulosa. Los amigos traían tortillas, los vecinos me daban el pésame, y yo avanzaba cada día en una especie de niebla, intentando ser fuerte por Sofía. Teresa venía cada 2 días, a veces con la compra, a veces solo para sentarse con Sofía mientras yo me duchaba o hacía llamadas sobre el seguro de vida de Marcos. Estaba agradecida, aunque nuestras conversaciones parecían forzadas y formales. «Lo estás llevando bien, dadas las circunstancias», decía, y su acento madrileño hacía que las palabras sonaran más secas de lo que quizás pretendía. Sus ojos recorrían el salón, deteniéndose en la montaña de ropa que no había doblado, o en los platos en el fregadero. Sentía una punzada de culpa, pero me recordaba a mí misma que lo estaba haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles. Al segundo mes, algo cambió. Teresa empezó a reorganizar las cosas de mi cocina sin preguntar. Comentaba sobre el pelo enredado de Sofía o el hecho de que volvíamos a cenar pizza. Pequeñas críticas que se acumulaban como gotas de lluvia antes de un diluvio. Marcos siempre tenía esta casa tan organizada, decía. La profesora de Sofía mencionó que se está quedando atrás en matemáticas. Cada comentario era como una pequeña aguja, pinchando mi ya herida confianza. Un martes por la tarde de abril, después de una noche especialmente difícil en la que Sofía había llorado por su padre hasta el amanecer, Teresa llegó sin avisar. Yo estaba agotada, todavía en pijama a las 2 de la tarde. Sofía estaba viendo dibujos animados, con un tazón de cereales en el regazo a pesar de que ya había pasado la hora del desayuno. Teresa se plantó en la puerta, con los labios apretados en una línea fina. «Esto no funciona, Laura», dijo, con voz fría y clínica. «Mírate, mira esta casa. Sofía se merece algo mejor». Me aparté el pelo enredado de la cara, demasiado cansada incluso para enfadarme de verdad. «Nos las estamos arreglando, Teresa. Solo han pasado 3 meses». «¿Arreglando?», se burló, mirando a Sofía, que por suerte estaba demasiado absorta en sus dibujos para escuchar. «Nunca debiste ser madre. Marcos lo sabía. Yo lo sabía. Simplemente no tuvo el valor de decírtelo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé helada, sin saber si gritar o llorar. Teresa se fue poco después, y pasé la noche abrazando a Sofía con demasiada fuerza, como si alguien pudiera arrebatármela en cualquier momento. 2 semanas después, llegó una carta con el membrete del bufete de abogados de Teresa. Me temblaban las manos al leerla. Teresa había solicitado la custodia de Sofía, alegando mi inestabilidad emocional e incapacidad para proporcionar un cuidado adecuado tras la muerte de Marcos. Al principio no me lo tomé en serio. ¿Cómo podía? Yo era la madre de Sofía, la única figura parental que le quedaba, pero a medida que se acercaba la fecha del juicio, me di cuenta de la profundidad de la manipulación de Teresa. Lo había estado planeando, observando y esperando. Las visitas serviciales, las miradas de preocupación, no eran apoyo, sino vigilancia. Había recogido testimonios de vecinos de la calle del Pino, gente que yo creía que eran amigos. La señora Domínguez, la de enfrente, afirmó que había visto a Sofía deambulando sola por la calle. Los García dijeron que a menudo yo parecía desaliñada y desorientada al recogerla del colegio. Teresa incluso tenía fotos de nuestro salón desordenado, tomadas durante esas visitas en las que yo le había abierto las puertas de nuestra casa. Mentiras. Todo. O, al menos, verdades a medias retorcidas que ignoraban el contexto del duelo y la maternidad en solitario. Pero el sistema no conocía nuestra vida, solo el rastro de papeles que ella había fabricado. Contraté a una abogada que apenas podía permitirme, agotando el pequeño seguro de vida que se suponía que aseguraría el futuro de Sofía. Isabel Hernández, de un pequeño bufete de derecho de familia del centro, escuchó mi historia con ojos amables, pero me advirtió que los casos de custodia podían ser impredecibles. Los tribunales de familia españoles priorizan la estabilidad del menor, me explicó con delicadeza, y a veces, lamentablemente,
La estabilidad económica pesa mucho en estas decisiones. Teresa vivía en un gran chalet en Pozuelo, con un jardín impecable y una habitación de invitados ya decorada para Sofía. Yo tenía nuestro pequeño apartamento de 2 dormitorios en Malasaña, con un alquiler que llevaba mi sueldo de maestra al límite, incluso antes de los gastos legales. Cada noche me sentaba junto a la cama de Sofía, cepillándole el pelo y ocultando mi miedo. Solo tenía 8 años, pero sus ojos parecían más viejos, procesando en silencio la tensión en el aire. No se lo conté todo, pero sabía que algo iba mal. Sus dibujos cambiaron. Los colores vivos dieron paso al negro y al gris. Una niña pequeña, siempre sola. Me di cuenta de que la tormenta ya estaba llegando a su corazón. «Mami, ¿estamos bien?», me preguntó una noche mientras la arropaba. «Claro que sí, cariño», mentí, apartando su pelo oscuro de la frente. «Siempre vamos a estar juntas». Pero más tarde, sola en la cocina con las facturas esparcidas por la mesa y documentos legales que apenas entendía, me pregunté si podría cumplir esa promesa. Teresa tenía recursos, contactos y una determinación vengativa que no había visto venir. Había amado a Marcos con ferocidad, demasiada, quizás, y ahora parecía creer que quedarse con su hija era una especie de justicia retorcida o una forma de preservar su memoria. A medida que la fecha de la vista se acercaba en el calendario, me encontraba mirando fotos antiguas de Marcos, buscando respuestas en su rostro. ¿Habría previsto esto? ¿Sabía de lo que era capaz su madre? El hombre de las fotos solo me devolvía una sonrisa, congelado en el tiempo, incapaz de advertirme del huracán que se avecinaba. El día de la vista fue frío y silencioso, una mañana gris de octubre que encajaba con mi estado de ánimo. Llevaba la única americana negra que tenía, la misma que había usado en el funeral de Marcos apenas 7 meses antes. La tela se sentía más pesada ahora, cargada de miedo en lugar de solo duelo. Sofía me cogió de la mano mientras subíamos las escaleras de los juzgados de Plaza de Castilla, agarrándose con fuerza, ajena a la gravedad de lo que iba a ocurrir. Le había dicho que íbamos a hablar con un juez sobre dónde viviría, tratando de mantener mi voz firme y natural. Ella asintió solemnemente, pero pude ver la ansiedad en sus ojos. ¿Estará la abuela Teresa?, preguntó mientras nos acercábamos al imponente edificio de ladrillo. «Sí, cariño», respondí, apretándole la mano. «Pero recuerda lo que te dijo la señorita Isabel. Solo responde a sus preguntas con sinceridad. Es todo lo que tienes que hacer». El juzgado olía a cera para el suelo y a papel, un aroma antiséptico que no hizo nada para calmar mis nervios. Encontramos a Isabel esperándonos en el pasillo. Su traje de color burdeos era un toque de color contra las paredes institucionales de color beige. Sonrió cálidamente a Sofía y le entregó un pequeño osito de peluche. «Mi amuleto de la suerte», dijo con un guiño. «Ha ayudado a muchos niños valientes como tú». Sofía lo cogió agradecida, sus pequeños dedos trazando las costuras de su hocico. Teresa llegó pronto, con su abogado a su lado, todo trajes planchados y miradas gélidas. Su pelo canoso estaba perfectamente peinado. Sus pendientes de perlas captaban la luz fluorescente. Al lado de su caro abrigo de cachemir y su bolso de cuero, me sentí desaliñada y poco preparada. Evitó mirarme directamente, pero su postura arrogante lo decía todo. Creía que ya había ganado. «Señora Velasco», su abogado, el señor Montero, asintió bruscamente en mi dirección. Era alto y delgado, con gafas de montura metálica, el tipo de hombre que probablemente cobraba más por una hora de su tiempo de lo que yo ganaba en un día enseñando a niños de tercero. «Sofía, ven a darle un abrazo a la abuela», llamó Teresa, su voz empalagosamente dulce. Sofía dudó, mirándome con incertidumbre. Asentí ligeramente. No la haría elegir bando abiertamente. No aquí. Se acercó y aceptó el abrazo rígido de Teresa, con el osito de peluche agarrado con fuerza en la mano. Teresa frunció ligeramente el ceño al ver el juguete, pero no dijo nada. «Pronto vendrás a casa conmigo, cariño», la oí susurrar a Sofía. «¿No será maravilloso? Podrás tener la habitación grande con el mirador». Se me encogió el estómago, pero Isabel me tocó el brazo suavemente, indicándome que mantuviera la calma. «Está exagerando», murmuró. «Déjala». La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, íntima de una manera que hacía que el proceso pareciera aún más personal e invasivo. El juez,
Un hombre mayor llamado Ramos, con pelo canoso y una presencia firme, hizo preguntas metódicamente. Mis finanzas, mi trabajo en el Colegio Cervantes, la escolarización de Sofía y las actividades extraescolares. Respondí con sinceridad, con la voz más firme de lo que me sentía. «¿Y ha estado viendo a un psicólogo del duelo, correcto?», me indicó Isabel. «Sí, semanalmente desde que murió Marcos. Sofía también ve al orientador escolar». El juez Ramos asintió, tomando notas. El abogado de Teresa habló a continuación, de pie con la confianza de alguien que creía que el resultado era una mera formalidad. Detalló una versión de mi vida que no reconocía, llena de negligencia, soledad y supuesta inestabilidad. Señoría, aunque el duelo de la señora Velasco es comprensible, la ha incapacitado para proporcionar el entorno estructurado que Sofía requiere. Desde el fallecimiento del señor Velasco, Sofía ha llegado tarde al colegio 7 veces. Su tasa de finalización de deberes ha disminuido significativamente. El ambiente del hogar se ha vuelto caótico en el mejor de los casos y, en el peor, inseguro. Sentí que me temblaban las manos en el regazo mientras escuchaba cómo tomaba forma esa falsa narrativa. Sí, Sofía había llegado tarde a veces, en días en que las pesadillas la mantenían despierta hasta el amanecer, cuando el duelo hacía que la rutina matutina más simple pareciera imposible. Y sí, tal vez no había supervisado cada tarea con perfecta atención. Ahora hacía el trabajo de 2 padres. La señora Velasco ha sido observada por los vecinos en un estado de angustia en múltiples ocasiones. Continuó Montero. Una vez, fue vista llorando en su coche durante 20 minutos antes de poder recomponerse lo suficiente para entrar en su lugar de trabajo. El calor me subió a las mejillas. Eso había sucedido exactamente una vez, después de encontrar uno de los viejos jerseys de Marcos en el fondo del armario. El hecho de que alguien me hubiera observado e informado a Teresa me hizo sentir violada de una manera que no esperaba. Cuando me tocó hablar de nuevo, la voz me temblaba, pero dije la verdad. Sobre las noches en que Sofía se despertaba gritando por pesadillas sobre su papá que se iba, sobre cómo la abrazaba mientras lloraba, fingiendo ser valiente cuando no lo era, sobre unirme a un grupo de apoyo para padres solteros en el centro cívico de la calle de Alcalá, sobre el sistema de calendario que había creado para mantenernos organizadas, sobre hacer todo lo que podía con lo que tenía. «Señora Velasco», dijo el juez Ramos, mirando por encima de sus gafas, «su suegra tiene serias preocupaciones sobre el bienestar de Sofía. Ha ofrecido pruebas de que su hogar se ha vuelto desordenado y potencialmente inseguro. Señoría, nuestro hogar es un lugar vivido, no insalubre», respondí. «Puede que haya ropa esperando a ser doblada, o platos en el fregadero al final de un largo día, pero esa es la realidad de una madre soltera trabajadora. Sofía tiene ropa limpia, comida sana, y una madre que la quiere». Teresa se burló audiblemente. El juez Ramos le lanzó una mirada severa antes de continuar. «Señora Pérez», se dirigió a Teresa, «¿ha declarado que cree que Sofía se beneficiaría de la estructura y los recursos que usted puede proporcionar? ¿Podría explicarlo?». Teresa se enderezó, claramente preparada para este momento. «Señoría, tengo una casa de 4 dormitorios en un barrio seguro con excelentes colegios. Estoy jubilada, así que puedo dedicar toda mi atención a las necesidades de Sofía. Yo misma fui maestra durante 30 años antes de jubilarme, así que entiendo la importancia de la educación y la rutina». Se le quebró la voz ligeramente. «Mi hijo, mi único hijo, estaría desolado al ver a su hija luchando como lo está ahora. Le prometí que siempre cuidaría de su familia». La implicación quedó flotando en el aire, que yo no era familia, no de verdad, que sin Marcos, los lazos entre nosotras eran tenues y rompibles. La peor parte no fue defenderme, fue ver el nombre de Sofía usado como munición. Teresa había cruzado una línea, usando el dolor de una niña para satisfacer su propia necesidad de control, y sin embargo, la sala no se inmutó. Todo era procedimiento, papeleo y precedentes. Pude sentir que la balanza se inclinaba, que el juez dudaba, quizás creyendo que una abuela mayor y más rica podría ofrecer más estabilidad. Sentí que se me oprimía la garganta con impotencia. «Señoría», interrumpió Isabel, «mi clienta ha presentado cartas de la profesora de Sofía, su pediatra y su psicóloga del duelo,
todas testificando la dedicada crianza de la señora Velasco, a pesar de circunstancias extremadamente difíciles. Además, no hay precedente legal para retirar a un menor de un padre apto, simplemente porque otro familiar ofrezca más ventajas materiales. El juez Ramos asintió, aunque su expresión permaneció indescifrable. «Me gustaría hablar con Sofía ahora», dijo, «a solas en mi despacho, si no hay objeciones». Teresa frunció ligeramente el ceño. Esto no había sido parte de su guión. Isabel me apretó la mano por debajo de la mesa. Mientras Sofía seguía al juez, agarrando su osito, me miró con ojos grandes y asustados. Intenté sonreír para tranquilizarla, aunque por dentro estaba aterrorizada de lo que Teresa podría haberle dicho. ¿Qué promesas o amenazas podrían haberse hecho en momentos privados que yo no había presenciado? La puerta se cerró tras ellos, y la sala se sumió en un tenso silencio. 20 minutos que parecieron 20 horas. Me miré las manos, la sencilla alianza de oro que todavía llevaba, preguntándome qué diría Marcos si pudiera vernos ahora, a su madre y a su esposa, destrozándose mutuamente por la niña que ambas amábamos. Cuando Sofía volvió a la sala, tenía las mejillas sonrojadas y los ojos ligeramente rojos, pero caminó con determinación de vuelta a su asiento junto a mí. Deseaba desesperadamente preguntar qué había pasado en el despacho del juez, qué preguntas le había hecho, pero sabía que no debía hablar fuera de turno. Simplemente le pasé el brazo por los hombros y le di un suave apretón. Se apoyó en mí, un peso familiar contra mi costado que sentí como lo más preciado del mundo. El juez Ramos volvió a su estrado, colocando unos papeles deliberadamente ante él. Se reclinó en su silla, con expresión indescifrable. Respiró hondo y comenzó a resumir los argumentos. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía sus palabras. Sofía estaba sentada a mi lado, demasiado pequeña en aquella enorme silla de la sala, sus piernas balanceándose nerviosamente. La sala tenía una frialdad estéril. Madera, silencio, juicio. En el asunto de la custodia de Sofía Velasco, comenzó el juez, su voz resonando ligeramente en la silenciosa sala. He escuchado argumentos convincentes de ambas partes. La señora Pérez ha planteado preocupaciones legítimas sobre la estabilidad y los recursos, mientras que la señora Velasco ha demostrado su compromiso continuo con el bienestar de su hija, a pesar de las difíciles circunstancias. Miré al otro lado del pasillo, a Teresa. Estaba sentada perfectamente quieta, con las manos pulcramente cruzadas en el regazo, una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Se encontró brevemente con mis ojos y vi algo allí que no esperaba. No solo ira o determinación, sino una creencia genuina. Realmente pensaba que me estaba salvando a Sofía. Esa revelación no ablandó mis sentimientos hacia ella, pero hizo que sus acciones tuvieran un terrible sentido. En casos como estos, continuó el juez Ramos, el tribunal debe considerar múltiples factores: la edad y las preferencias de la menor, el vínculo emocional entre la menor y el cuidador, la estabilidad del entorno familiar y la capacidad de cada parte para proveer a las necesidades físicas y emocionales de la menor. Isabel tomaba notas a mi lado, con expresión neutra pero concentrada. Traté de leer el significado en el tono del juez, de predecir hacia dónde se inclinaba, pero su máscara judicial estaba firmemente en su sitio. La señora Pérez ha demostrado que puede proporcionar ventajas materiales y oportunidades educativas que pueden no estar disponibles en la situación actual. La sonrisa de Teresa se ensanchó ligeramente. El señor Montero asintió con aprobación. Sin embargo, continuó el juez, la señora Velasco ha mostrado una atención constante a las necesidades emocionales de su hija durante un periodo extraordinariamente difícil de transición y pérdida. Se me cortó la respiración. La mano de Sofía encontró la mía debajo de la mesa, sus pequeños dedos entrelazándose con los míos. El juez revolvió sus papeles, deteniéndose para revisar un documento antes de volver a levantar la vista. Antes de dictar mi decisión, me gustaría abordar un aspecto más de este caso que me preocupa. La sala pareció contener la respiración colectivamente. Sentí una gota de sudor recorrer mi espalda a pesar del frío de la sala. Señora Pérez, su petición contiene graves acusaciones sobre la idoneidad de la señora Velasco como madre. Ha alegado negligencia, inestabilidad emocional y un entorno doméstico inseguro. Son acusaciones graves que, de ser corroboradas, justificarían una intervención. Sin embargo,
Las pruebas que ha aportado consisten en gran medida en observaciones subjetivas e incidentes aislados que, contextualizados en el marco del duelo y la maternidad en solitario, parecen mucho menos preocupantes. La sonrisa de Teresa vaciló. Se enderezó en su asiento, como preparándose para objetar, pero el señor Montero le puso una mano de advertencia en el brazo. Además, continuó el juez Ramos, durante mi conversación con Sofía, la encontré notablemente elocuente sobre su vida familiar, su relación tanto con su madre como con su abuela, y sus propias preferencias con respecto a su situación de vida. Sentí una oleada de orgullo en medio de mi ansiedad. Mi hija, mi valiente y perspicaz hija, diciendo su verdad a esta imponente figura de autoridad. Señoría, interrumpió suavemente el señor Montero, aunque apreciamos la opinión de la niña, debemos tener en cuenta que, a los 8 años, Sofía puede no entender del todo qué arreglos servirían mejor a sus intereses a largo plazo. Los niños a menudo prefieren lo que les es familiar, incluso cuando un cambio les beneficiaría en última instancia. El juez asintió. Un punto justo, letrado. Efectivamente, los niños a menudo se resisten al cambio. Sin embargo, también son notablemente perceptivos sobre las dinámicas emocionales en sus vidas. Se giró ligeramente hacia Sofía, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Sofía ha demostrado un nivel de inteligencia emocional que encuentro bastante convincente. Teresa miró a su nieta, y algo parecido a la incertidumbre cruzó sus facciones por primera vez. Quizás se estaba dando cuenta de que Sofía no era solo un peón en este juego, sino una persona con sus propios pensamientos y sentimientos que podrían no alinearse con la narrativa de Teresa. El juez volvió a sus papeles, y la sala volvió a caer en un tenso silencio. Pensé en lo que pasaría si perdía. ¿Sofía lloraría todas las noches sin mí? ¿Teresa me permitiría visitarla regularmente o restringiría gradualmente el acceso? ¿Creería Sofía que la había abandonado o entendería que me habían quitado la elección? La idea de que viviera bajo el techo de Teresa sin mi calor me provocó un escalofrío. Imaginé la vida de Sofía en Pozuelo, el espacioso dormitorio, el prestigioso colegio privado que Teresa había mencionado, clases de violín y campamentos de verano, y todas las ventajas que el dinero podía comprar. ¿Sería suficiente para compensar la pérdida de la presencia diaria de su madre, por la interrupción de la única relación estable que le quedaba después de perder a su padre? A mi lado, Sofía se inquietaba. Su mano libre agarraba el osito de peluche que Isabel le había dado. Noté que sus labios se movían ligeramente. ¿Estaba rezando? ¿Hablando con su padre? ¿O simplemente tratando de ser valiente en una habitación llena de adultos que decidían su destino? Teresa me miró con tranquila confianza, como si esto fuera una mera formalidad antes de su victoria. Miré a Sofía y recé una oración silenciosa, no para ganar o para derrotar a Teresa, sino simplemente para que mi hija estuviera bien, donde quiera que terminara. El juez Ramos carraspeó, atrayendo la atención de todos de nuevo al estrado. Antes de dictar mi decisión, comenzó, quiero enfatizar que este tribunal cree que, salvo circunstancias extraordinarias, un niño pertenece a su progenitor. La carga de la prueba para anular esta presunción es sustancial. Mi corazón dio un brinco de cautelosa esperanza. Los hombros de Teresa se tensaron visiblemente. Señora Pérez, aunque sus preocupaciones parecen genuinas y su amor por su nieta es evidente, no ha demostrado que la crianza de la señora Velasco alcance el nivel de ineptitud que justificaría retirar a Sofía del cuidado de su madre. Exhalé lentamente, apenas atreviéndome a creer lo que estaba oyendo. Dicho esto, continuó el juez, y mi corazón se hundió de nuevo. Me preocupa el nivel de conflicto entre ustedes dos, y el impacto que eso pueda tener en Sofía. Esta niña ya ha experimentado una pérdida profunda. Merece tener a los dos adultos que le quedan en su vida trabajando juntos por su beneficio, no enfrascados en un tira y afloja por su futuro. Nos miró fijamente a cada una por turno. Les instaría encarecidamente a ambas a considerar la terapia familiar para abordar estos problemas, por el bien de Sofía, sino por el suyo propio. Entonces, justo cuando el juez iba a dar el martillazo, Sofía se levantó de repente. Tenía los ojos llorosos, pero la barbilla levantada, sus pequeños hombros cuadrados con determinación. «Disculpe», dijo, su voz suave pero sorprendentemente firme. «¿Puedo decir algo, por favor?» El juez vaciló, con el mazo suspendido en el aire. Miró a Isabel, que
que parecía tan sorprendida como yo. «Señoría», dijo Isabel rápidamente, recuperando su compostura profesional. Aunque es inusual en esta fase, quizás escuchar directamente a Sofía podría proporcionar una claridad adicional. El señor Montero se levantó a medias de su asiento. «Señoría, ya hemos hablado con la menor en privado. Esto parece innecesariamente estresante para ella». El juez Ramos estudió a Sofía durante un largo momento. Contuve la respiración, con miedo de moverme o hablar para no influir de alguna manera en su decisión. «Jovencita», dijo finalmente, su tono más suave de lo que había sido durante todo el proceso. «Ya ha sido de gran ayuda en mi despacho. ¿Hay algo nuevo que desee decirle al tribunal?» Sofía asintió enérgicamente, sus rizos oscuros rebotando. «Sí, señor, es importante». El juez asintió. «Muy bien, puede acercarse». Me volví hacia ella en shock. Nunca había visto ese tipo de coraje en sus ojos. Toda la sala se quedó quieta. Nadie esperaba que una niña de 8 años interrumpiera una sentencia de custodia. Mi hija, que a menudo se escondía detrás de mí al conocer gente nueva, a la que había que convencer para que pidiera por sí misma en los restaurantes, ahora caminaba hacia el frente de una sala para decir su verdad. Al pasar junto a Teresa, mi suegra extendió la mano como para detenerla, pero luego pareció pensárselo mejor, y su mano volvió a caer en su regazo. Sofía no la miró, ni a mí, sino que mantuvo los ojos fijos en el juez mientras avanzaba, con el osito de peluche apretado contra su pecho como un escudo. Sofía caminó lentamente hacia el frente de la sala, su diminuta figura engullida por la formalidad del tribunal. Las luces fluorescentes proyectaban duras sombras en su pequeño rostro, pero había una determinación en su postura que nunca antes había visto. Miró al juez y luego, brevemente, a su abuela. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero se mantuvo erguida, con la voz quebrada mientras hablaba. «Quiero decir una cosa, señor», dijo en voz baja, agarrando su osito. «Quiero vivir con mi mamá. Ella es mi lugar seguro». Se oyeron murmullos en la sala y sentí que mi cuerpo se entumecía, no por lo que dijo, sabía que Sofía me quería, sino por el valor que le costó decirlo públicamente, en ese espacio intimidante. El juez Ramos se inclinó ligeramente hacia adelante. «Te agradezco que hables, Sofía. ¿Puedes decirme por qué tu mamá es tu lugar seguro?» Sofía asintió, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Cuando papá murió, mamá también lloró, pero aún así me preparaba el desayuno todas las mañanas. Todavía me lee cuentos, incluso cuando está muy cansada. Pone una voz especial para las partes del dragón». Una pequeña sonrisa cruzó su rostro al recordarlo. Teresa se removió en su asiento, con los nudillos blancos de tanto apretar su bolso. El señor Montero le susurró algo, pero ella negó con la cabeza bruscamente. «La abuela Teresa me trae regalos», continuó Sofía, «pero se enfada si no juego con ellos como es debido. Dice que soy demasiado desordenada, y a veces dice cosas malas de mamá cuando cree que no la oigo. Me dolió el corazón. Sospechaba que Teresa me desacreditaba ante Sofía, pero oírlo confirmado hizo que la traición se sintiera de nuevo. ¿Puedes darnos un ejemplo de esas cosas malas?», preguntó el juez Ramos con delicadeza. Sofía bajó la mirada a sus zapatos, las zapatillas de deporte brillantes que había insistido en llevar hoy porque eran zapatillas de valiente. «Dice que mamá no sabe cómo cuidarme bien, que mamá está demasiado triste para ser una buena madre, pero eso no es verdad». Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, feroces y llenos de amor. «Mamá está triste a veces, pero sigue siendo una buena madre». «Gracias por esa aclaración, Sofía», dijo el juez. «¿Hay algo más que quieras decirme?» Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de su osito. Sus siguientes palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. «La abuela grita mucho cuando mamá no está. Me hizo cambiarme de ropa 3 veces antes de ir a misa el mes pasado porque dijo que parecía vulgar. No sé qué significa eso, pero me hizo sentir mal». Teresa emitió un pequeño sonido de protesta, pero el juez Ramos levantó la mano, silenciándola. «Y una vez», continuó Sofía, su voz bajando a casi un susurro, «estaba llorando porque echaba de menos a papá, y la abuela dijo que tenía que dejar de ser un bebé. Dijo que las niñas mayores no lloran por cosas que no pueden cambiar. Me encerró en la habitación de invitados hasta que paré.
Su barbilla tembló ligeramente, pero no paré. Solo aprendí a llorar más bajo. La sala se quedó en completo silencio. Me llevé las manos a la boca, tratando de contener el sollozo que se acumulaba en mi garganta. No lo sabía. Todas esas tardes que Sofía había pasado en casa de Teresa, mientras yo hacía turnos extra en el colegio, o me reunía con abogados, había pensado que la estaban cuidando, no traumatizando. Cuando estoy con mamá, dijo Sofía, su voz más fuerte ahora, puedo hablar de papá. Miramos fotos juntos. A veces los dos estamos tristes, pero no pasa nada. Mamá dice que es porque le queríamos mucho, y el amor no desaparece sin más cuando alguien muere. Isabel me pasó un pañuelo. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. La expresión del juez Ramos se había suavizado considerablemente. Gracias por ser tan sincera, Sofía. Has sido muy valiente por tu parte. Sofía asintió solemnemente. La señorita Isabel me dijo que dijera la verdad. Y mamá siempre dice que la verdad es importante, incluso cuando es difícil. El juez sonrió ligeramente ante eso. Tu mamá tiene razón. Miró a Teresa, cuyo rostro se había puesto pálido. Señora Pérez, ¿le gustaría responder a lo que su nieta ha compartido? Teresa se enderezó, recomponiéndose visiblemente. Los niños a menudo malinterpretan las acciones de los adultos, señoría. Sofía es sensible, como lo era su padre. Solo quiero lo mejor para ella, incluyendo una disciplina y una estructura adecuadas. Encerrar a una niña en duelo en una habitación no es disciplina, señora Pérez, dijo el juez Ramos con voz fría. Es maltrato emocional. Teresa se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No fue así como pasó. Sofía estaba teniendo una rabieta en público. Simplemente le di un poco de privacidad para que se calmara. No estaba teniendo una rabieta, dijo Sofía en voz baja pero firme. Estaba triste. Hay una diferencia. De la boca de los niños, pensé. Una oleada de orgullo atravesando mi conmoción. Mi hija, sabia más allá de su edad, enseñando a su abuela sobre inteligencia emocional. Creo que he oído suficiente, dijo el juez Ramos. Sofía, gracias por hablar hoy. No es fácil decir verdades difíciles, especialmente sobre personas que nos importan. Sofía asintió. Sus ojos de repente parecían cansados más allá de su edad. ¿Puedo volver con mi mamá ahora? Por supuesto, dijo el juez amablemente. Sofía caminó de regreso a nuestra mesa, sin mirar ya a Teresa. Cuando llegó a mi lado, abrí los brazos y se subió a mi regazo, algo que no había hecho en público desde que tenía 6 años, y decidió que era demasiado mayor para cosas de bebés. Hundió la cara en mi hombro y la abracé con fuerza, respirando el familiar aroma de su champú de fresa. Lo has hecho muy bien, cariño, le susurré al oído. Estoy muy orgullosa de ti. Solo he dicho la verdad, susurró ella. Como siempre dices tú. Al otro lado, Teresa estaba sentada rígidamente, mirando al frente. Por primera vez desde que comenzó este calvario, parecía insegura. La imagen cuidadosamente construida de la abuela perfecta se había resquebrajado, revelando algo más oscuro debajo. El señor Montero escribía furiosamente en un bloc de notas, probablemente tratando de salvar su caso, pero el daño estaba hecho. La verdad había sido dicha, no por abogados o testigos, sino por la niña en el centro de todo. El juez Ramos carraspeó. A la luz de esta nueva información, me gustaría hablar en privado con la terapeuta de Sofía antes de tomar mi decisión final. Haremos un receso de 30 minutos. Mientras la gente empezaba a moverse y a murmurar, Isabel se inclinó hacia mí. Esto es bueno, susurró. Muy bueno. Sofía acaba de hacer más por tu caso de lo que cualquier perito podría haber hecho. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Sofía permaneció en mi regazo, una mano jugando con el colgante de mi collar, un pequeño corazón de plata que Marcos me había regalado en nuestro 5º aniversario. La sala se vació gradualmente, pero Teresa permaneció sentada, su abogado hablándole en tonos bajos y urgentes. «¿Mamá?», dijo Sofía después de un rato, su voz pequeña. «¿Sí, cariño? ¿He metido a la abuela en un lío? No quiero que se meta en líos. Solo quiero quedarme contigo». Le aparté el pelo de la frente. «No has hecho nada malo. Solo has dicho la verdad sobre cómo te sientes y lo que pasó. Eso siempre es lo correcto». Ella asintió contra mi hombro,
aparentemente satisfecha con esa respuesta. Desearía poder protegerla de todo esto: la sala, el conflicto, las complicadas emociones que conllevaba amar a personas imperfectas. Pero no podía. Todo lo que podía hacer era abrazarla durante todo el proceso y esperar que, cuando todo se calmara, siguiéramos juntas. Pase lo que pase, le susurré. Te quiero más que a nada en este mundo. No lo olvides nunca. Lo sé, dijo simplemente, con la hermosa confianza de una niña que nunca ha dudado de que es amada. Por eso eres mi lugar seguro. Durante el receso, Sofía y yo nos sentamos en una pequeña sala de conferencias que Isabel había conseguido. Sofía coloreaba tranquilamente con lápices y papel que un funcionario del juzgado amablemente le había proporcionado, mientras Isabel y yo hablábamos en voz baja cerca de la puerta. El testimonio de Sofía fue poderoso, dijo Isabel, con los ojos brillantes de un optimismo cauto. El juez Ramos claramente se conmovió. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, viendo a Sofía dibujar lo que parecía ser nuestro edificio de apartamentos con 2 figuras de palo de pie fuera. La doctora Salas, la terapeuta de Sofía, está en camino. El juez hablará con ella sobre el estado emocional de Sofía y sus observaciones sobre vuestra relación. La doctora Salas siempre te ha apoyado en sus informes, así que esto debería jugar a nuestro favor. Asentí, tratando de reprimir la esperanza que crecía en mi pecho. La esperanza se sentía peligrosa, como tentar al destino. ¿Y Teresa? ¿Qué pasará con ella? La pregunta se sentía extraña en mi boca. A pesar de todo, seguía siendo la madre de Marcos. Seguía siendo la abuela de Sofía. La expresión de Isabel se puso seria. Eso depende. Lo que Sofía describió podría considerarse maltrato emocional. Si el juez cree su relato, y creo que lo hace, podrían imponerse restricciones a los derechos de visita de Teresa. La puerta se abrió y entró la doctora Salas, su rostro amable surcado por la preocupación. Era una mujer pequeña, de pelo canoso y ojos que no se perdían nada. Sofía levantó la vista y saludó con la mano. «Hola, doctora S. Mira, he dibujado nuestro edificio». «Es precioso, Sofía», dijo la doctora Salas cálidamente antes de volverse hacia mí. «Laura, ¿cómo lo llevas?» «Estoy bien». Mentí. Y luego rectifiqué. «En realidad estoy aterrorizada». Pero Sofía ha sido increíblemente valiente. La doctora Salas asintió. Los niños a menudo encuentran una fuerza que no sabíamos que tenían cuando más importa. Hablaré con sinceridad con el juez sobre lo que he observado en nuestras sesiones. Después de que se fuera para reunirse con el juez Ramos, la espera comenzó de nuevo. Sofía terminó su dibujo y empezó otro, esta vez con lo que parecía una sala de tribunal con una silla muy alta para el juez. Isabel revisó sus notas, anotando ocasionalmente pensamientos adicionales. Yo miré el reloj de la pared, viendo cómo la aguja de los minutos se movía con una lentitud exasperante. «¿Crees que la abuela me odia ahora?», preguntó Sofía de repente, sin levantar la vista de su dibujo. La pregunta me pilló desprevenida. «No, cariño, la abuela no te odia. Solo está...». Busqué las palabras adecuadas. «Está dolida porque echa de menos a tu papá, y a veces el dolor hace que la gente haga cosas que no debería». Sofía lo consideró, su lápiz de color deteniéndose a mitad de trazo. «¿Como cuando le di una patada a mi mochila después de sacar una mala nota en el dictado?» Sonreí a pesar de todo. «Algo así, sí, pero mucho más grande. Los sentimientos de los adultos pueden ser muy complicados». «Entonces me alegro de seguir siendo una niña», dijo con decisión, volviendo a su dibujo. «De la boca de los niños, de hecho». Cuando nos llamaron de nuevo a la sala, la doctora Salas estaba sentada cerca del estrado del juez. Teresa y el señor Montero ya estaban en sus sitios. Teresa con un aspecto notablemente menos seguro que antes. El juez Ramos le hizo a Sofía algunas preguntas amables sobre sus sesiones de terapia, a las que ella respondió abiertamente. Cuando le preguntó si se sentía segura con su abuela, dudó. «A veces», dijo finalmente, «cuando no está enfadada o triste por papá». Ese momento atravesó cada argumento, cada mentira que Teresa había construido. La honestidad de una niña hizo añicos la fría neutralidad de la sala. El juez pidió hablar en privado con Sofía una vez más, y salieron brevemente de la sala. Me quedé allí sentada, mirando los paneles de madera de las paredes, con el corazón dolido por lo que había oído y, sin embargo,
lleno de algo nuevo, orgullo. No sabía qué decidiría el juez, pero en ese momento vi a mi hija no solo como mi niña, sino como una persona de una verdad y dignidad feroces. Teresa no me miraba a los ojos. Se sentó rígida en su silla, con la mirada fija en un punto en algún lugar por encima del asiento vacío del juez. La máscara de perfecta preocupación abuelil se había deslizado por completo, revelando el duelo y la amargura que había debajo. De una manera extraña, sentí un destello de compasión por ella. Había perdido a su único hijo, y ahora también estaba perdiendo esta batalla. Sus métodos estaban equivocados, crueles incluso, pero su dolor era real. Cuando Sofía y el juez regresaron, la doctora Salas sonrió alentadoramente a mi hija mientras se dirigía a nuestra mesa. Sofía se subió a la silla a mi lado, sentada erguida con los hombros hacia atrás. Habiendo escuchado a todas las partes, comenzó el juez Ramos. Así como teniendo el beneficio de la evaluación profesional de la doctora Salas, estoy preparado para dictar mi decisión. La sala pareció contener la respiración. Isabel me apretó la mano bajo la mesa. En el asunto de la custodia de Sofía Velasco, considero que es en el mejor interés de la menor permanecer bajo la custodia principal de su madre, Laura Velasco. El alivio me inundó tan intensamente que por un momento no pude respirar. Sofía me sonrió, apretándome el brazo con ambas manos. Señora Pérez, continuó el juez, dirigiéndose a Teresa, aunque aprecio su preocupación por el bienestar de su nieta, las pruebas presentadas hoy plantean serias dudas sobre sus métodos de interacción con Sofía. La doctora Salas ha recomendado que cualquier visita sea supervisada hasta que usted haya completado un curso de parentalidad diseñado específicamente para abuelos y haya demostrado una comprensión de los límites apropiados. El rostro de Teresa se sonrojó de ira o vergüenza, quizás de ambas. Esto es absurdo, murmuró, lo suficientemente alto como para que los de cerca la oyeran. Yo crié a un hijo perfectamente exitoso. Con el debido respeto, señora Pérez, replicó firmemente el juez Ramos. Criar a un niño en los años 80 e interactuar con una nieta en duelo en 2025 no es lo mismo. Los métodos cambian a medida que mejora nuestra comprensión del desarrollo infantil. Revolvió sus papeles y luego continuó. Ordeno que asista a 6 sesiones con la doctora Salas u otro terapeuta cualificado de su elección para abordar estos problemas antes de que puedan reanudarse las visitas no supervisadas. Además, la señora Velasco tendrá la autoridad exclusiva para tomar decisiones sobre la educación, la atención médica y la vida diaria de Sofía. El juez nos miró a ambas. Les insto encarecidamente a que trabajen para lograr una relación más sana por el bien de Sofía. Ya ha sufrido suficientes pérdidas. Merece tener tanto a su madre como a su abuela en su vida de manera positiva. Con eso, dio el martillazo y la audiencia terminó oficialmente. Oí las palabras, pero tardé un momento en creerlas. Las lágrimas corrieron por mi cara antes de que pudiera reaccionar. Sofía me rodeó el cuello con los brazos y la abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío. Lo conseguimos, mamá, susurró. Podemos seguir juntas. Teresa se quedó helada en su mesa, como si no pudiera comprender lo que había pasado. El señor Montero le estaba hablando, pero ella no parecía escuchar. Después de un momento, recogió su bolso y su abrigo y se dirigió hacia la puerta con una dignidad sorprendente, la espalda recta, la cabeza alta. En el umbral, se detuvo y nos miró a Sofía y a mí. Algo cruzó su rostro, arrepentimiento, quizás, o resignación. Luego se fue. Isabel sonreía radiante mientras recogía sus archivos. Este es el mejor resultado posible, dijo. Custodia completa para ti, con visitas estructuradas y supervisadas para Teresa. Y el requisito del curso de parentalidad es excelente. Le da un camino a seguir mientras protege a Sofía. Asentí, todavía demasiado abrumada para formar una respuesta coherente. Sofía tiró de mi manga. ¿Podemos ir a por un helado para celebrarlo?, preguntó, su voz brillante de alivio. Me reí entre lágrimas. Por supuesto, las copas más grandes que tengan en Rocambolesque. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, la doctora Salas se nos acercó. Sofía, dijo, agachándose al nivel de mi hija, quiero que sepas lo valiente que has sido hoy. No es fácil decir tu verdad, especialmente cuando se trata de personas a las que quieres. Sofía lo consideró seriamente. Daba miedo, admitió.
Pero mamá siempre dice que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. La doctora Salas sonrió. Tu mamá es muy sabia. Se levantó y se volvió hacia mí. Laura, hablaremos más en nuestra sesión regular la próxima semana, pero por ahora, intenta disfrutar de esta victoria. Os la habéis ganado las dos. Mientras salíamos del juzgado hacia la brillante tarde de noviembre, con Sofía saltando ligeramente delante de mí en los escalones, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. La batalla legal había terminado. Teresa no podía, no podría, quitarme a mi hija. Tendríamos desafíos por delante, sin duda. Navegar los nuevos límites con Teresa, seguir sanando de la muerte de Marcos, llegar a fin de mes con mi sueldo de maestra, pero los afrontaríamos juntas, mi valiente niña y yo. Salimos de la sala hacia el sol de la tarde, y Sofía me cogió la mano más fuerte que nunca. Era como si supiera que acababa de cambiar nuestras vidas. No necesité decirle lo orgullosa que estaba. Podía sentirlo en mis brazos, en la forma en que le besaba el pelo, y le prometía en silencio que nunca la defraudaría. Fiel a mi palabra, paramos en Rocambolesque en la Gran Vía para tomar un helado de Victoria. Sofía pidió una copa enorme con helado de galleta, sirope de chocolate caliente y nata extra. Yo me permití un capricho con un cucurucho de turrón y nueces, sintiéndome de repente festiva a pesar del agotamiento emocional que pesaba en mis miembros. «¿Mamá?», preguntó Sofía, con la cara adorablemente manchada de chocolate. «¿La abuela Teresa va a estar bien?». La pregunta me pilló por sorpresa. Después de todo lo que había pasado, la primera preocupación de Sofía era por la mujer que había intentado arrebatársela. Su compasión me llenó de humildad. «Creo que sí, cariño», dije con cuidado. «Ahora está triste y enfadada, pero el juez le ha dado una forma de seguir formando parte de tu vida. Depende de ella si la aprovecha o no». Sofía asintió pensativa, hundiendo la cuchara en la montaña de nata. «Espero que lo haga. No quiero que esté sola. Papá tampoco querría eso». «Tienes razón», admití, aunque las palabras no eran fáciles. «Tu padre quería mucho a su madre. Querría que todos encontráramos una manera de seguir adelante. Aunque a veces fuera mala, consideré mi respuesta con cuidado. La gente puede hacer cosas malas sin ser mala del todo. La abuela Teresa te quiere, pero no siempre sabe cómo demostrarlo de la manera correcta. Esos cursos que el juez le dijo que hiciera podrían ayudarla a aprender mejores maneras». Sofía pareció satisfecha con esta explicación. Terminamos nuestros helados en un silencio cómplice, viendo el desfile de gente pasar por la ventana. Estudiantes universitarios con mochilas, jóvenes profesionales paseando perros, parejas de ancianos moviéndose a su propio ritmo pausado. De vuelta en nuestro apartamento, me encontré mirando el espacio con nuevos ojos. No era grande ni lujoso, pero era nuestro, y ahora sabía con certeza que seguiría siéndolo. La pila de correo en la encimera, la cesta de ropa sin doblar, los proyectos escolares de Sofía pegados con imanes en la nevera, todo el caos que Teresa había criticado ahora, parecía una prueba preciosa de nuestro hogar vivo y palpitante. Sofía desapareció en su habitación y volvió con sus materiales de arte. Sin dar explicaciones, se sentó en la mesa de la cocina y empezó a trabajar intensamente en algo, con la lengua asomando por un lado de la boca, en señal de concentración. Me moví por la cocina, empezando a preparar la cena. La rutina familiar se sentía dulcemente ordinaria después del gran drama del juzgado. Piqué verduras para un salteado, puse arroz en la arrocera, todo mientras echaba vistazos a mi hija mientras trabajaba en su misterioso proyecto. «Hecho», anunció finalmente, levantando un trozo de cartulina. Con cuidadosas letras mayúsculas había escrito «Lugar seguro», con un corazón rojo dibujado al lado. «¿Podemos ponerlo en la nevera?». Se me hizo un nudo en la garganta de la emoción mientras cogía el papel de sus manos. «Por supuesto», sonrió radiante mientras lo aseguraba con un imán. «Esa nota sigue ahí años después. Me recuerda que ningún tribunal, ninguna acusación, ningún comentario cruel puede medir la profundidad del amor de una madre o de una hija». Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas después de la tensión de la batalla por la custodia. Volvimos a nuestras rutinas. Llevar y recoger a Sofía del colegio. Hacer los deberes en la mesa de la cocina.
Noches de cine los viernes con palomitas. Sofía continuó sus sesiones con la doctora Salas, trabajando en sus sentimientos sobre la muerte de su padre, la audiencia de custodia y su complicada relación con su abuela. Esperaba noticias de Teresa, una llamada telefónica airada, una visita sorpresa, quizás incluso otro desafío legal, pero no hubo nada. Llegó diciembre, trayendo consigo las primeras navidades desde la audiencia, y todavía sin noticias. ¿Deberíamos invitar a la abuela por Navidad?, preguntó Sofía una noche, mientras decorábamos nuestro pequeño árbol artificial con los adornos que Marcos y yo habíamos coleccionado a lo largo de los años. Dudé, colgando una estrella de cerámica pintada a mano que Sofía había hecho en infantil. No sé si está preparada para eso, cariño, pero podríamos enviarle una tarjeta si quieres. Sofía asintió. ¿Con una foto mía? ¿Para que sepa que estoy bien? Es una idea preciosa. Tomamos una foto de Sofía delante del árbol, sosteniendo el osito de peluche que se había convertido en su compañero constante desde la audiencia. Le ayudé a escribir un mensaje sencillo. «Feliz Navidad, abuela. Espero que estés bien. Con cariño, Sofía». Y lo envié a la dirección de Teresa en Pozuelo. No esperaba una respuesta, pero 3 días antes de Navidad llegó un paquete. Dentro había un delicado marco de plata con una foto que nunca había visto. Marcos de niño, sentado en un trineo en lo que parecía ser el Parque del Retiro, con el rostro iluminado por la risa. Lo acompañaba una nota, escrita con la letra precisa de Teresa. «Sofía, pensé que te gustaría tener esta foto de tu padre. Siempre fue una de mis favoritas. Feliz Navidad, abuela Teresa». Ninguna mención de la audiencia, ninguna disculpa, pero quizás era un comienzo. Un pequeño reconocimiento de que Sofía merecía conocer a su padre, tener pedazos de él en su vida. Enero trajo la noticia de que Teresa había comenzado los cursos de parentalidad ordenados por el tribunal. Mi abogada se enteró por la suya. Teresa era demasiado orgullosa para decírmelo directamente. En febrero, la doctora Salas mencionó que Teresa se había puesto en contacto para programar sesiones individuales, dando los primeros pasos hacia las visitas supervisadas. La primera visita se programó para un sábado de marzo en un centro de terapia familiar. Sofía estaba nerviosa esa mañana, cambiándose de ropa 3 veces y preguntando repetidamente si me quedaría todo el tiempo. «Estaré en la sala de espera todo el rato», le prometí, «y la doctora Salas estará con vosotras en la habitación». Cuando Teresa llegó, parecía más pequeña de alguna manera, menos intimidante que en el juzgado. Llevaba el pelo peinado de otra manera, más suave alrededor de su cara. Me saludó con una rígida inclinación de cabeza, y luego centró toda su atención en Sofía. «Hola, Sofía», dijo, con voz cuidadosa. «Me gusta tu jersey». «Gracias», respondió Sofía tímidamente. «Me lo regaló papá las navidades pasadas, antes de que... ya sabes». Un destello de dolor cruzó el rostro de Teresa, pero no corrigió a Sofía ni cambió de tema como podría haber hecho antes. «Siempre tuvo buen gusto», dijo en su lugar, «como la vez que me compró esa ridícula bufanda morada que acabé usando todos los inviernos». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Te compró algo morado? Pero si siempre dices que el morado es para adolescentes». Una pequeña y genuina sonrisa apareció en el rostro de Teresa. «Sí, bueno, tu padre sabía cómo desafiar mis límites. Fue un momento diminuto, pero sentí su importancia». Por primera vez, quizás, Teresa estaba compartiendo a Marcos con Sofía tal y como era en realidad. No el hijo idealizado de su imaginación, sino una persona real que a veces le compraba a su conservadora madre bufandas moradas. Las visitas continuaron, 2 veces al mes al principio. No siempre fueron fluidas. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y Teresa ocasionalmente caía en la crítica o la rigidez, pero la doctora Salas estaba allí para guiar las interacciones hacia un terreno más saludable. Sofía volvía de estas visitas con historias sobre su padre de niño, recetas familiares que Teresa le había escrito, o pequeños tesoros de la historia de la familia Velasco. Para el verano, la terapeuta se sintió cómoda recomendando una salida. Solo 2 horas en el Museo de Ciencias Naturales. Conmigo, acompañándolas pero dándoles espacio para interactuar. Observé desde un banco cómo Teresa seguía pacientemente a Sofía de exposición en exposición, su habitual insistencia en el decoro suavizándose a medida que el entusiasmo de Sofía la arrastraba. Esa noche,
Preparé la cena favorita de Sofía y bailamos en la cocina al son de canciones antiguas, riendo entre las lágrimas que a veces todavía llegaban cuando menos las esperábamos. Pegó otra nota en la nevera junto al letrero de lugar seguro. Esta simplemente decía: «Estamos bien». Teresa nunca volvió a intentar conseguir la custodia. Quizás finalmente vio que lo que Sofía necesitaba no era perfección o privilegios, sino amor y aceptación. O tal vez se dio cuenta de que luchar contra mí no era la forma de honrar la memoria de su hijo. No nos convertimos en mejores amigas. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero encontramos una manera de estar en la vida de la otra por el bien de Sofía. 3 años después, cuando Sofía se graduó de primaria, Teresa se sentó a mi lado en la ceremonia. No hablamos mucho, pero cuando Sofía miró desde el escenario y nos saludó a las dos, le devolvimos el saludo al unísono. Después, invité a Teresa a unirse a nosotras para cenar en la pizzería favorita de Sofía en la plaza de Olavide. Para mi sorpresa, aceptó. Mientras caminábamos hacia mi coche, con Sofía saltando delante con su vestido nuevo, Teresa se detuvo. «Eres una buena madre, Laura», dijo en voz baja, sin mirarme del todo. «Marcos estaría orgulloso de cómo la has criado». Las palabras se sintieron como un regalo, inesperado y precioso. «Gracias», respondí simplemente. Sofía tiene ahora 13 años y navega por las complejidades de la secundaria con el mismo coraje que demostró en aquella sala de tribunal hace 5 años. A veces todavía se sube a mi regazo cuando está disgustada, aunque sus largas piernas cuelgan torpemente hasta el suelo. Teresa viene a cenar una vez al mes y ocasionalmente lleva a Sofía de compras o a un espectáculo en el centro. Nunca seremos la familia que podríamos haber sido si Marcos hubiera vivido, pero hemos creado algo nuevo a partir de los pedazos rotos, algo honesto y a su manera, hermoso. Y cada vez que dudo de mí misma, cada vez que criar a una adolescente parece imposible, miro esa nota descolorida en la nevera y recuerdo la voz de mi hija, pequeña, valiente y llena de amor. Esa voz nos salvó a las dos en más de un sentido. Me enseñó que la familia no es siempre lo que esperamos o planeamos, sino aquello por lo que luchamos y construimos juntos, día a día,